Buenas tardes, María. Jóvenes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Monse Clara Luz. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lilian. Buenas tardes, Brian. ¿Qué pasó, Byron? ¿Querías hablar, Byron? Solamente buenas tardes, Alex, perdone. Ok. ¿Qué tal en sus exámenes? ¿Cómo les fue? Regular, licenciado. ¿Por qué regular, Clarita? ¿Quién habló? Sí, soy yo. Bueno, yo al menos saqué 18 sobre 30. ¿Cuántos sacaste? ¿Perdón, licenciado? ¿Cuántos? Gerson, ¿tenés por ahí encendido tu micrófono, Gerson Samuel? Sí, licenciado, quería comentar con referente a mi asunto también. No sé si recuerda la otra vez que le comenté que yo no había sido partícipe de las asistencias en un inicio del semestre por el problema que tuve en la asignación del curso. Y no sé si esa fue la razón porque no me fue tan bien en este parcial, pero sí, le soy honesto, yo me traté de dar lo mejor que pude, pero lamentablemente la nota fue muy deficiente en el conteo. Pues. Va, mire, pues, no te escuché mucho, pero vamos a ver. No, el examen no venía complicado. De hecho, les pregunté, hola, les pregunté la edad, las edades para trabajar en Guatemala. Y algunos me pusieron todavía 14 años, cuando ya no hemos visto en varias ocasiones, y son 15 años. Y las demás preguntas, pues, todas las vimos, ¿va? Todas las vimos, por supuesto. Yo tengo para acá el examen, estaba bien todo. ¿Cuánto sacaste, Clara Luz? 18 sobre 30. Está bien, pero no mucho. Habría que mejorar la nota. ¿Vos, Gerson, cuánto sacaste? Fueron 12 puntos los que saqué nada más. Y les soy honesto, o sea, si yo no hubiera estudiado, pues digo, está bien, pero sí, no sé, no creo que me haya ido tan pésimo pues, a lo que estudié. Pero el examen yo se lo puedo hacer llegar a ustedes para que ustedes lo revisen, ¿va? Pero si yo me equivoqué, yo corrijo, pero espero que yo me haya equivocado, como ustedes, ¿va? Muy amable, le agradezco mucho. Super. Lilian, ¿cuánto sacaste, Lilian? 18, licenciado. Pero yo contesté estando en el intensivo del IX. Mi mamá estaba hospitalizada y ahí yo estaba haciendo mi examen. A ver, Lilian. Sí. Que Dios te ayude con tu mamá y... Gracias, Lick. Especiales, hay una circunstancia especial. Gracias, Lick. Vamos a ver. Chanti Susana. ¿Cuánto sacaste? Sí, 23. A ver, pues chica, te mandaste, ¿no? ¿Ah? Te mandaste, todavía faltamos 7 puntos. Entonces, Sí. Sí, tengo tengo que echarle más ganas. Mario Augusto López, ¿cuánto sacaste, Mario Augusto? No está conectado. Andy Marlon Besa. Tampoco. Buenas tardes, ¿cuánto sacaste, Andy? Estás en deuda, Andy.
Mario, ¿cuánto sacaste? 22, Lick. Estás en deuda, Mario. Era de 25 mínimo. Es que algunas estaban difíciles, Lick. Estás en deuda. Juan José, ¿cuánto sacaste? Licenciado, es que 26. 26. Vale. Sí. 7. Te faltaron muy poquitas, dos. Un poquitas ahí, algo pasó, va. Bueno, no le platico esto pues porque la idea es apoyarlos, ¿va? Si estamos fallando, cómo mejoramos, de qué manera podemos replantear el examen y todo lo demás. Pero vamos a tomarnos unos minutos al final para poder platicar. Bueno, aprovechando, fíjense que necesitaba, por favor, de todos ustedes, yo creo, pues si no estoy equivocado, solo nos faltó una compañera que no aparece en los cuadros. Celeste Valdés Cruz, no sé si está por ahí. Celeste Valdés Cruz. Le hago el llamado a Celeste porque no aparece en los cuadros. Sí sería bueno que verificara ese extremo en control académico, pues para que después no tenga problemas allá con sus notas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Pues hoy ya vamos a comenzar a ver lo que ya son las formas de organización de la clase trabajadora, la coalición y exactamente vamos a ver el sindicato. Cada vez que hablemos de sindicato estamos hablando según el derecho colectivo de las asociaciones profesionales. Así de que hoy vamos a tomarnos el tiempo para hablar un poquito de la coalición. La coalición, entonces estamos a la tercera unidad del programa, que son formas de organización colectiva. ¿Sí? La coalición y la asociación profesional. La asociación son los sindicatos. El sindicato es de lo que más vamos a ver, El pacto colectivo, pues es una institución un poco corta, pero la asociación profesional la vamos a ver muy bien. Por ejemplo, la coalición. Vamos a ver su historia, su definición, sus características y su procedimiento legal. Le voy a pedir favor aquí a quién me puede apoyar. ¿Quién nos puede apoyar aquí? Alguien que me levante la mano ahí para que nos apoye con la lectura. Vamos a Jennifer, está Clara y ¿quién más? Y está Jeremías. Jeremías, ¿cuánto sacaste? Dice que no he visto la calificación. Ahí la mirás, porque vos siempre estás en clase. Pues todos vamos a comenzar con Jennifer y después con Clara. Gracias. Y después con Jeremías. Entonces vamos a hablar de la historia. Entonces vamos a comenzar acá. La historia dice 3 etapas. Tiene la etapa de la prohibición de la tolerancia y el reconocimiento de la legislación. La prohibición, cada vez que hablemos del edicto de Turgot y la ley de Chapelier, estamos hablando que eran entidades que reprimían a la clase trabajadora. No solo aparece exactamente en el momento de la revolución industrial. Trataban de abolir las corporaciones del sistema feudal, las corporaciones de oficios que ya las hemos visto, pero también se dieron cuenta que en ese momento la clase trabajadora de la revolución industrial, el aparecimiento de la fábrica, también las condiciones que trabajaban los trabajadores eran pésimas y los trabajadores trataron de unirse, de coaligarse para defender sus derechos. Entonces, estas dos disposiciones y otra tercera y un código penal trataron precisamente de prohibir cualquier tipo de asociación de clase trabajadora. La tolerancia fue primero porque abrogamos, suprimimos estas leyes represivas por la clase trabajadora en cuanto a organizarse. Y la etapa del reconocimiento, ¿va? Acuérdense que pues aquí nos vamos a acordar un poco de Inglaterra, el primer sindicato. Y Inglaterra le dio mucho auge y por supuesto también Francia. Pero la vamos a ver ahorita, la vamos a ver. Entonces veamos esta etapa de la prohibición.
Vamos a ver cómo hiciéramos para hacerlo más grande. Si quiere, ahí puedo leer. Yo sí alcanzo a ver. Veamos ahí, por favor, Jennifer. Ok. Etapa de la prohibición. En la Revolución Industrial, paralelamente con la Revolución Francesa, aparecen en Francia. El Edicto de Turgot de 1776 suprime las corporaciones de oficios, sus estatutos y sus privilegios. La Ley de Chapelier de 1791 prohibió el restablecimiento de las corporaciones de oficio. Decreto de Alard de 1791 prohíben el derecho de organización profesional, asociaciones y conmina a concertar los salarios por libre convenio con los patrones. 1803, Ley 22 Germinal del año 11, contenía un capítulo relativo al delito de coalición. Sin embargo, sí permitió las cámaras consultivas, organizaciones de patronos que tenían como misión analizar las necesidades y los medios para mejorar la producción en las manufacturas, las fábricas, las artes y oficios. Código Penal francés de 1810 estableció la prohibición de constituir asociaciones de más de 20 personas. Bueno, estas eran precisamente la etapa de la prohibición, pero viene la tolerancia, ustedes, donde ya todos estos fueron subrogados, fueron abrogados, ya no dejaron de existir. Por favor, ¿me ayudas con esto, Jennifer? Ok, Lick. Solo que ahí es la misma etapa de la prohibición, dice. Permíteme, aquí está, la tolerancia. Ok. Etapa de la tolerancia. En 1824 en Inglaterra la combinación Laws Repeal Act deroga la legislación represiva, eliminando el carácter criminal de las coaliciones. En Inglaterra se permitieron las asociaciones de compañeros que subsistieron dentro de las profesiones establecidas dentro del derecho corporativo, que duraron hasta 1840. En 1824, la sentencia norteamericana denominada tolerante estableció que mantener un criterio restrictivo hubiera provocado disturbios y violencias que hubieran repercutido en la incipiente industria. En Francia, entre los años de 1830 y 1840, las asociaciones obreras tuvieron participación histórica. Y en la industria de seda, los obreros lograron obtener un contrato colectivo con el patronato, el cual incumplió el patronato. En Estados Unidos de Norteamérica, en 1859, se forma la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, organización que tenía como fin sustituir el sistema de trabajo asalariado por el de sociedad cooperativa mediante la educación y un sistema normativo. Bueno, quiero que le pongan mucha atención para efectos de examen a esta parte de la Noble Orden de los Caballeros. Entonces hoy veamos el reconocimiento de la legislación. Por favor, Jennifer. Ok. Etapa del reconocimiento por la legislación. En 1864, Francia norma el reconocimiento al derecho de coalición y a la licitud de la huelga consagrados en la ley francesa del 25 de mayo de 1864. En 1884, la ley Waldeck-Roussillon abroga la ley de Chapelier y el edicto de Turgot, y se realiza el derecho de organizarse en asociaciones. Bueno, este es el reconocimiento de la legislación. Por ejemplo, nosotros en Guatemala, bueno, las definiciones. Miremos dos definiciones.
Mírame lo que dice, vamos a ver la de Néstor de Buen y la de según la legislación mexicana. Por favor, Jennifer. Ok. Según Néstor de Buen, la coalición es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. Según la legislación mexicana, coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. Bueno. Vean, pues, con Néstor de Buen, ¿por qué esas dos? Porque también la coalición puede ser de trabajadores o también puede ser de patronos. Y tanto la legislación como Néstor de Buen todos coinciden. Primero que es un acuerdo temporal, ¿oí? Es un acuerdo únicamente que dentro de ahorita que vamos a ver sus características dice alianza concertada de trabajadores no sindicalizados. Ese, pues, por supuesto. El movimiento más claro que nosotros vimos en Guatemala fue hace 4 años, cuando un grupo de médicos del Hospital General San Juan de Dios inician precisamente como una medida de hecho a suspender labores. Posteriormente se le incorporan otros maestros, pues al final hacen su pliego de peticiones como regula el artículo 377 y ellos pues se le incorporan otros médicos, nombran su comité ad hoc, aunque la ley no lo diga, si se le denomina en Guatemala ese tipo de delegados, y estos pues precisamente presentan ya el pliego de peticiones. El Ministerio de Salud al final responde satisfactoriamente y llega a un convenio colectivo que termina siendo una ley dentro del Ministerio de Salud. Lo importante acá es de que siempre cuando estamos nosotros ahorita con el análisis de poder llevar a cabo nosotros el trabajo del pacto colectivo de condiciones de trabajo, yo siempre soy de la idea que pues usted cuando toque que elaborarlo, no seamos nosotros parte de copiar, sino que seamos parte de, nosotros siempre hemos dicho, agentes de cambio. Por ejemplo, fíjense que yo tuve la oportunidad al final, ya que se había firmado el convenio y todo, una de las peticiones de los médicos era que fueran contratados por 8 horas, porque la mayoría no tenía 8 horas. Pero a mí al final me llegaron a consultar, un caso que no iba a decir únicamente una consulta, que había algún grupo de médicos que trabajaban en hospitales privados o tenían sus clínicas privadas, que definitivamente las 8 horas les afectaban. Pero en el convenio el movimiento logró que a todos los tuvieran 8 horas, pero a este grupo de médicos les afectaba. Entonces ellos querían hacer un replanteamiento del convenio. Para mí, ¿qué análisis tengo yo, por ejemplo, que sugerirles a ustedes? Entonces es importante que cuando hagamos un pacto colectivo de condiciones de trabajo, veamos circunstancias como estas, que posiblemente por querer beneficiar a todos los trabajadores tiempo completo los terminamos perjudicando. Por ejemplo, les digo, cuando hablamos de los contratos 029 y nosotros en una reivindicación de carácter económico y social, nosotros logramos de que los 029 pasen a 011, es un gran logro, pero muchos posiblemente se sientan afectados, porque están 029 porque ya son jubilados de otras dependencias del Estado. Segundo, hay quienes tienen salarios pero muy interesantes en un 029 y tienen que entender que cuando pasen a 020 a 011 no van a pasar con ese salario, van a optar a una plaza de las que están contempladas precisamente en las disposiciones legales de la Oficina de Servicios Civiles, especialmente del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Entonces, mi idea es de que cada petición que nosotros hagamos al patrón, ya sea como trabajadores colegiados o en este caso el pacto colectivo, pues que sea congruente precisamente a los intereses de nuestros agremiados y en el caso de los trabajadores, pues de nuestros trabajadores que se coaligaron en este movimiento de carácter temporal. Procedimiento legal. Bueno, no vamos a encontrar nosotros la palabra coalición en el Código de Trabajo, pero claro que se sobreentiende. En el artículo 377 dice lo siguiente: cuando en un lugar de trabajo
se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o un paro, saben que huelga es para trabajadores y paro para patronos. Los interesados, o sea, patrono o trabajador, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, esos son los trabajadores coaligados. Esa es la coalición de trabajadores. Elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados, que esto yo le digo en la práctica se le llaman el famoso comité ad hoc, que conozca muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les confiderá en el propio documento poder suficiente para poder firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referéndum. El subrayado, por supuesto, de su servidor, esta es la coalición de trabajadores. Porque al segundo, por lo que continúa está hablando, ya de un pacto colectivo que ustedes saben que únicamente los pueden celebrar exactamente los trabajadores sindicalizados, no los coaligados. Entonces, es la norma donde usted va a establecer que se sobreentiende que es la coalición de trabajadores. ¿Qué diferencia entramos nosotros entre la unión de trabajadores y la coalición de trabajadores? Vean, a partir del artículo 374 nosotros vamos a encontrar el arreglo directo. ¿Qué es el arreglo directo? Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos, o sea, que patrono y trabajador busquen una solución a esas diferencias, o bien con amigables componedores, terceros que puedan ayudar, pero no están acudiendo a un juez, no están provocando un conflicto colectivo de carácter económico-social que va a provocar la integración de un tribunal de conciliación. No. Estas son diferencias que suceden y se van a arreglar a través de un arreglo directo. ¿Sí? Entonces vamos a tener, los trabajadores los vamos a organizar y vamos a constituir consejos o comités ad hoc, que es donde la palabra esta la encontramos nosotros en este artículo. No la encontramos en los conflictos colectivos, pero sin embargo, en los conflictos colectivos del 377, a esos 3 delegados en la práctica nosotros le damos comité ad hoc. Pero está establecido esta palabrita exactamente en el 374. Esta es una unión de trabajadores. Y por supuesto, el 377 que como indicamos, son cuestiones susceptibles de provocar una huelga o un paro. Los trabajadores coaligados se van a unir en una asamblea, van a nombrar 3 delegados, les van a dar en el documento van a establecer si les dan para presentar una solución definitiva o a referéndum que la consulten a la mayoría. Por el último, yo les dejo que López Larrade en su libro hace observar de que el movimiento que sucedió en la cementera no fue realmente de un sindicato, sino fue de trabajadores coaligados. Eso se lo dejo nada más como referencia, ¿eh? Y ahora viene el tema tal vez más valioso, podemos decirlo, más valioso en cuanto no solo al extenso, sino lo que debemos de conocer sobre la asociación profesional. En cada ocasión que nosotros escuchemos la palabra asociación profesional, estamos hablando de un sindicato. Estamos hablando de un sindicato. Entonces, vamos a leer siempre este pensamiento. La grandeza nace de los pequeños comienzos. Vamos a ver entonces las generalidades, el sindicalismo, la libertad sindical, los sindicatos, los organismos paralelos a la genuina organización profesional, que este es el movimiento solidarista que nace en Costa Rica. Que por cierto, los sindicatos en Costa Rica han pedido a la Organización Internacional del Trabajo que no reconozca
a las entidades solidaristas como representantes del patrón. Un conflicto que tienen ellos con denuncia precisamente en esta entidad de carácter internacional. Estas entidades solidaristas también existen en Guatemala y precisamente no pueden representar a la clase trabajadora porque son creados por el patrón. Normalmente hay una caja de ahorro, un aporte inicial que da el patrono, inclusive los representantes del patrono, los trabajadores de confianza, los de dirección, pueden pertenecer a estas acciones de carácter solidarista. Pero estas son organismos paralelos que crea el sistema precisamente para contravenir a los sindicatos. Esto lo vamos a ver, interesantísimo, tiene cosas muy positivas, pero hoy nos toca referirnos a la verdadera organización de los trabajadores, que es a través de los sindicatos, de conformidad con la ley, Usted posiblemente tenga otro criterio, pero eso ya será. Y por supuesto vamos a ver los convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativo a este tema. Veamos entonces las generalidades. Vamos a ver el reconocimiento histórico en el mundo que han tenido la Asociación de Trabajadores y también de los patronos. Vamos a ver el primero, reconocimiento de las acciones de trabajadores en Inglaterra, 1824. Parlamento británico reconoce el derecho de obligación profesional de los trabajadores. Ustedes saben que precisamente ahí es donde nace el primer sindicato en el mundo. En 1834 crean por primera vez una entidad que va a aglutinar a varios sindicatos. Claro, los califica por oficio, dice, los trata de ubicar de acuerdo a los sindicatos locales. Sin embargo, no funcionó esta gran integración de sindicatos a través de esta entidad, en virtud que posteriormente fue disuelta. Y en 1968 en Inglaterra se crea el Congreso de la Unión de Sindicatos. Vean el avance, ahí nace prácticamente el sindicalismo. Francia permite un desarrollo increíble para el sindicalismo. La Revolución del 48. Obreros franceses alcanzan las siguientes reivindicaciones. Dentro de todas está la número 2, reconocimiento del derecho de asociación. Ya Francia en 1848 reconoció la creación o permitió la personalidad jurídica de los sindicatos. ¿Sí? Y ahí están otras pues, que son de carácter general. Ahora vamos a las de patronos, ya vimos las de trabajadores. En Guatemala, si yo le preguntara a usted de patronos, se recuerda que con la lectura del libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, del tratadista Mario López Larrabe, usted ya hemos hablado en otras ocasiones, si usted lo leyó, que es el único que tiene registrado, es el único que en la historia narra que existió en Guatemala un sindicato de patronos, era precisamente el de industriales. Pero, por ejemplo, aquí en Francia, en 1859 nacen las cámaras sindicales, que eran precisamente organizaciones de patronos. En el 1867, el Comité Central de Cámaras Sindicales. Si se dan cuenta, utilizan siempre la palabra cámaras. Aquí en Guatemala, ustedes saben que están por cámaras, por gremios, y la coordinadora general que ellos tienen. En 1889 se constituye la Alianza Sindical del Comercio y de la Industria en Inglaterra. Y en el 1909, la primera Confederación General de la Producción Francesa. Estos 4 eran sindicatos, eran organismos, eran agrupaciones de patronos. Ellos estaban defendiendo sus intereses a través precisamente de cada una de estas instituciones. Hoy sí entramos a ver lo que es el sindicalismo. Y el sindicalismo como primera etapa
de una asociación profesional. Vamos a ver su historia, sus pensamientos y corrientes, y vamos a ver, por supuesto, en tu historia, vamos a ver el sindicalismo inglés, el francés, el italiano y alemán, el norteamericano, el soviético y el universal. El inglés, nacimiento de los sindicatos. El francés, el desarrollo de los sindicatos. El italiano, buscaban la paz social creando los sindicatos mixtos, integrados por patronos y trabajadores. El alemán buscaba la unificación, no importa si habían sindicatos de carácter ideológico, ellos buscaban la unión. El sindicalismo norteamericano le hace saber precisamente al patrono, a los empresarios, al capitalismo, que parte de la democracia del sistema capitalismo es precisamente el permitir el sindicalismo y especialmente el desarrollo del sindicato. Participación inclusive de un partido político en un precedente trascendental, donde él consideró que seguía habiendo problemas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que esa era parte precisamente del sindicalismo. Cuando en la realidad ustedes saben que, aunque la Unión Soviética fue formada por la clase trabajadora, donde los sindicatos tuvieron mucho auge, fue un sistema político totalmente fracasado. Entonces lo vamos a ver, por favor, no desde el punto de vista ideológico, sino precisamente el desarrollo del sindicalismo en cada país. Vamos a iniciar entonces viendo el sindicalismo inglés. Alguien ahí que habrán algunas palabras acá en inglés que me gustaría que pedirle, suplicarle que alguien de ustedes que esté un poquito más en inglés que nos apoye para leer. ¿Quién nos apoya para leer? Tienen que participar. Yo, licenciado. Tengo 3 opciones. Yo le puedo apoyar, licenciado. Vamos, Telmita, pues. ¿Dónde quiere que lea, Lic? Socialismo inglés. Sindicalismo inglés. Sí, perdón. Mediante las Trade Unions Act de 1871 y 1876, los sindicatos ingleses obtienen un amplio reconocimiento jurídico y la capacidad para celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. Espérate, detenete. Miren qué interesante en el sindicalismo inglés. Se les permitió su reconocimiento jurídico, su personalidad jurídica, y se les permitió celebrar contratos colectivos y ese es un gran avance. Y por supuesto que con nosotros, bueno, esto fue en el 71-76, aquí en Guatemala, pues fue muchos, pero muchos años después. Continuamos, por favor. El movimiento unificador de la acción sindical en el campo político conduce en 1906 a la fusión del Independent Labour Party con el Labour Representation Committee para formar el Labour Party que ya en 1910 contaba con 40 diputados en el Parlamento. Con la Primera Guerra Mundial se asignaron los Trade Unions nuevas funciones dentro de la gestión de interés nacional. Se les dio participación en el Gabinete de Guerra, que era el órgano ejecutivo dentro del ministerio encargado de atender la cuestión bélica, y se integraron en forma paritaria con los empresarios comisiones mixtas industriales. En 1927, poco después de la huelga general realizada en 1926, se promulgó la Trade Disputes and Unions Act, que reguló el ejercicio de la huelga y la intervención judicial en los casos de represalias sindicales contra las personas no afiliadas a las huelgas o a los paros declarados ilícitos.
Esta ley prohibió también la exigencia del pago de cuotas destinadas a subvencionar las actividades políticas del sindicato. Bueno, varias cosas acá. En inglés, aparte de esto, vean, como se da el conflicto de la Primera Guerra Mundial, todos los sindicatos, de hecho, cuando leemos el manifiesto comunista, se dan cuenta ahí que Alemania y otros países, los sindicatos dijeron, señores, es momento de una tregua en cuanto a un tipo de organización internacional de sindicatos. Ahora nos interesa a nosotros defender los intereses de nación. Y muchos se adhirieron a los gobiernos de turno en ese entonces precisamente para apoyar a su país. Por eso en Inglaterra fueron incorporados a un gabinete que precisamente se llamaba Gabinete de Guerra. Y después ya elaboraron disposiciones de carácter legal, disposiciones en materia laboral, y una de ellas fue precisamente, si se dan cuenta, hemos hablado nosotros del cartismo, aquellas cartas que le enviaban los trabajadores a los del Parlamento británico con la intención de que fueran incorporados también dirigentes trabajadores a todo ese proceso de incorporarlos al Parlamento. Aquí ya tienen una muy buena cantidad, 40 diputados, y ya están legislando como ellos lo pedían a favor de la clase trabajadora. Pero también hay un problema, como ya ellos fueron parte del Parlamento, significaba que participaban en política, y los sindicatos se obtienen con los aportes que hacen los afiliados. Entonces aquí ya existe una ley que precisamente trató de prohibir de que los aportes eran para el desarrollo del sindicalismo y no para apoyar al partido político en cuestiones estatales. Ahora mírame esto donde dice la necesidad, por favor. La necesidad de integrar una nueva política de relaciones industriales ante el complejo conflicto de clases y el detrimento del proceso económico determinó la formación de una legislación sindical unitaria que dotara de cuerpo y sistema a los dispersos estatutos existentes. Así surge la ley de 5 de agosto de 1971 sobre relaciones industriales, también conocida como la Ley Sindical Inglesa, derivada del Industrial Relation Bill de octubre de 1970, el que a su vez tiene su base en el documento programático económico-social del Partido Conservador de 1968, publicado con el título de Fair Deal at Work. Muy bien. Ahora, ese, se dan cuenta, es el nacimiento, pero ya había legislaciones, ya habían disposiciones, la pausa por la guerra que tuvieron. Pero el sindicalismo francés fue un gran aporte que se tuvo precisamente para los sindicatos. Este sindicalismo francés, que tiene ya un desarrollo importantísimo. Vamos a ver quién más nos apoya para que descanse el temita. ¿Quién más nos apoya? Vamos, Clara Luz. Miremos en francés. Muy bien. Sindicalismo francés. La ley de 21 de marzo de 1884 reconoció la existencia de los sindicatos y les concedió el derecho de constituirse libremente como organismo de defensa profesional, si bien con el carácter de simples agrupaciones privadas. La ley 21 de marzo de 1884, obra del ministro Waldeck Rosen, tiene una gran importancia para el desarrollo del sindicalismo en Francia. Sus principios básicos fueron los siguientes: A. La abrogación de la ley de Chapelier. B. La abrogación de los artículos 414 y 416 del Código Penal, que prohibía a trabajadores establecer limitaciones a la libre actividad económica. C. La inaplicabilidad de los artículos 291 y 294 del Código Penal y la Ley de 10 de abril de 1834,
que limitaban los derechos de las asociaciones religiosas, literarias o políticas. D. La libre constitución de sindicatos sin previa autorización oficial, salvo la obligación de registrar los estatutos y la lista de los dirigentes. E. La capacidad del sindicato para adquirir bienes inmuebles. F. El reconocimiento de los sindicatos para confederarse. Y G. La personalidad jurídica de las asociaciones profesionales para comparecer a juicio y celebrar negociaciones colectivas. Imagínense qué desarrollo se tuvo. No solo derogó todo lo que perjudicaba el derecho de asociación, el derecho de agruparse, el derecho de asociarse, sino también permitió la libre constitución de sindicatos, la capacidad de adquirir bienes inmuebles, el reconocimiento de los sindicatos a confederarse, o sea, ya ir más allá aún de las fronteras, y precisamente que le permitió a través de las personalidades jurídicas de los sindicatos comparecer en juicio y celebrar negociaciones colectivas. Y estamos hablando de 1884. Saben que actualmente son disposiciones, algunas que ya contienen nuestra legislación, pero históricamente, ¿qué desarrollo tuvo precisamente el sindicalismo precisamente francés en el mundo? Veamos estos últimos, por favor. Clara Luz. Muy bien, licenciado. 1895. Bueno, en 1895 se creó la Confederación General del Trabajador, que unificó a los sindicatos, bolsas de trabajo, federaciones departamentales o regionales de sindicatos, federaciones nacionales de sindicatos de diferentes profesiones, uniones o federaciones nacionales de oficio y federaciones de bolsas de trabajo. La Ley sobre las Asociaciones Profesionales de 21 de marzo de 1884 es revisada y enriquecida con mejor técnica y contenido mediante la Ley del 12 de marzo de 1920. En 1936, poco después de los acuerdos Magneton y de la legislación de Frente Popular, se reconoció la actividad sindical a nivel general, sin llegar a regularse todavía su intervención en la gestión de las empresas. La Constitución de 1946 consagró el principio de libertad sindical, que en el sistema del derecho positivo se regula en dos sentidos: frente al patrón, como facultad de afiliarse a un sindicato, y frente al sindicato mismo, como libertad de no adherirse. Con la ley del 11 de febrero de 1950 sobre las convenciones colectivas de trabajo, se constriñe el empresario a respetar el derecho sindical. Mediante la ley de 27 de abril de 1956 se protege la libertad de sindicatos frente a las represalias patronales y se establece la nulidad de cualquier disposición tendente a obligar al empresario a contratar o a conservar en el empleo y a los trabajadores afiliados al sindicato titular o la BEL. Hasta allá. Muy bien, licenciado. Siempre estamos en Francia. Ya permitieron la libertad sindical. Cuando nosotros, ahorita estamos hablando del sindicalismo, luego vamos a hablar de los sindicatos, de las corrientes, de los pensamientos, del revolucionario, del coadyuvante, pero ahorita estamos hablando ya, en Francia se hablaba de la libertad sindical. ¿Qué libertad? Frente al patrono, frente al propio sindicato. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Qué derecho vamos a tener como afiliados? Precisamente hay países donde usted ingresa y automáticamente le incorporan al sindicato. Pero Guatemala tiene la libertad de muchos países donde usted es libre de elegir a qué sindicato puede adherirse. Es más, tiene la libertad de no adherirse a ningún sindicato, como lo tiene muchas legislaciones en el mundo. Pero también hay estados en el mundo, Guatemala no, pero hay estados en el mundo que tienen precisamente donde lo obligan a adherirse a determinado sindicato. En Guatemala lo harán, pero no de forma legal, sino de una manera diferente, bajo presión en otras circunstancias, que muchas veces le dan trabajo con la obligación que usted se adhiera a tal sindicato. ¿Por qué? Porque en Guatemala el sindicato mayoritario, de conformidad con la ley, tiene muchas prerrogativas
que le van a servir precisamente para integrar organismos como, por ejemplo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, muchas veces para atraer movimientos sindicales, hay patronos que obligan a que usted se diera a otro sindicato, posiblemente, de los que la doctrina llama sindicatos blancos, que no son representantes, pero sí son afines a los patronos, son ellos los que prácticamente los han formado con trabajadores afines a ellos y quieren que uno se incorpore. Pero ese es un tipo de presión de otra naturaleza. Pero acá, ya precisamente de 1947, Francia hablaba de la libertad sindical, el derecho de no adherirse a un sindicato, el derecho precisamente frente al patrono que si usted debía o no debía adherirse a un sindicato. Y por supuesto en Guatemala encontramos empresas donde de una vez le advierten que no quieren que se llegue a sindicalizar. El italiano y el alemán. El italiano, señores, dijo, tanto conflicto entre patrono y trabajador, busquemos una solución social, la creación de los famosos sindicatos mixtos. ¿Qué son los sindicatos mixtos? Aquellos integrados por trabajadores y patronos. Y eso es imposible. Pero sin embargo, ellos mismos posteriormente se dieron cuenta de que no, los sindicatos no pueden ser mixtos, tienen que ser sindicatos de trabajadores. Pero la corriente del sindicalismo italiano iba adherido de la mano con la Iglesia Católica de ese entonces, de 1894, para que existieran sindicatos mixtos para buscar una paz más que todo espiritual y evitar conflictos entre patronos y trabajadores. El alemán fue diferente. El alemán trató de unificar aún aquellos sindicatos de carácter ideológico, ya sea de corte comunista, de corte socialista, de corte, ¿qué dijera yo? Demócrata cristiano, cualquiera de esos, ellos querían unificarlos. Y decía, queremos tener unificados totalmente. Cuando uno lee, por ejemplo, parte de la historia del sindicalismo italiano y del socialismo alemán, sindicalismo y socialismo alemán, se dan cuenta que ellos no fueron afines, por ejemplo, a la Unión Soviética, no fueron afines a esos movimientos de la clase trabajadora. No, ellos tenían otro sistema de pensar en un socialismo alemán, un sistema totalmente diferente. Estoy pendiente, yo realmente, vean, yo les he hablado a ustedes de que su profesor de Derecho Laboral, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Yo soy amante de aquellos países, como por ejemplo, actualmente usted puede estar en contra mía o tener una opinión diferente, pero por ejemplo, yo ver ahorita lo que está pasando en Ecuador con el desarrollo, la creación de fuentes de trabajo y todo eso, pues es de aplaudirlo a ustedes. Hoy mismo, fíjense que me entero que en Guatemala, en una actividad que tienen varias instituciones, están comenzando a visitar empresas, no solo el Ministerio de Trabajo, van delegados de otras instituciones a verificar el cumplimiento por parte de los patronos de las disposiciones legales que se tienen en materia laboral. Esa es una noticia del día de hoy, donde varias instituciones están coordinadas y van a hacer visitas a sedes de trabajo para verificar el cumplimiento en materia laboral. Eso es lo que hay que aplaudir. Por favor, aquí conmigo no es nada ideológico, aquí yo no, pero por eso me he detenido que si leemos o no el Manifiesto Comunista. En parte quiero que lo leamos porque me interesa la cultura general para nosotros. Que nadie nos esté diciendo que es comunismo, que es socialismo, si existe un solo comunismo, si existen diversas clases de comunismo, diversas clases de socialismo. Yo quiero que usted lo aprenda por lo que dice la historia, no por lo que nos cuentan, no por lo que nos dicen, porque no, nosotros, yo siempre le pido a usted que una de las cosas que debemos de hacer nosotros, precisamente en la Universidad de San Carlos, es que nadie nos ponga vendas, que nosotros verdaderamente, y de enseñada todo se cumpla, pero sin vendas. Que usted conozca el mundo tal como es y las instituciones tal como son. Fíjese que entre las preguntas que dice usted,
Le hablé de los 15 años y todavía no me lo pusieron mal, nada más. Entonces, esa es la importancia siempre de estar en clase. Pero bueno, veamos entonces qué es el italiano y el alemán. ¿Quién más nos ayuda? Mario. Buenas tardes. El sindicalismo italiano y alemán. En 1893 aparecen las organizaciones sindicales en forma de federaciones nacionales, al propio tiempo de inspiradas en las bolsas de trabajo francesas. Se crean las cámaras de trabajo con la función de centralizar la organización del trabajo, constituir agrupaciones de resistencia, abolir los departamentos de colocación, instituir colegios que prohibir y propiciar la promulgación de una legislación social. Frente a la precisión del socialismo, el programa elaborado por el Congreso Católico de 1894 proclama la predilección por los sindicatos mixtos. Si bien no condena la formación de sindicatos exclusivamente obreros, de esta suerte en 1898 se forma un manuscrito sindical católico de sindicatos profesionales integrados solamente con trabajadores. El ordenamiento fascista estableció el sindicalismo de Estado, regulando el sindicato de derecho público mediante la Ley 3.4, 1926. Número 523. Favoreció también la formación de una legislación de seguridad pública, 6 de noviembre de 1926, de carácter represivo. Por exigencias del sistema se suprimió la legislación sindical, sustituyéndola por la Ley de 3 de abril de 1926, modificada en febrero de 1934, que reglamentaba la organización corporativa. ¿Puede subirlo, licenciado, por favor? Bueno, entonces, fíjese que es interesante esto que estamos hablando, aparte de los sindicatos mixtos. Fíjense que sustituyeron la legislación sindical por la corporativa. O sea, estaban diciendo, señores, no solo son sindicatos, pueden haber cooperativas, pueden haber mutualistas. Entonces iba más por lo corporativo y tratar de evitar la parte de la legislación sindical. Si quieren, vamos a verlo subrayado nada más. Por decreto legislativo de agosto de 1943, número 721, quedó abrogada la legislación fascista, suprimiéndose las funciones de carácter público y político de las asociaciones profesionales no reconocidas. El 4 de junio de 1944 se firmó en Roma un pacto de unidad sindical que favoreció la reconstitución de Confederación General de Trabajo, que integró en un solo bloque a las agrupaciones social comunista y demócrata cristiana. Sin embargo, la unidad habría de disolverse durante los años 1948 y 1949, creándose profundas divisiones que vendrían a superarse hasta 1975, en que se retomó el pacto unitario. El artículo 39 de la Constitución italiana de 1948 reconoció la libertad sindical, la personalidad jurídica del sindicato y la eficacia, erga omnes, de los contratos colectivos. Instituciones, estas dos últimas, que han quedado inoperantes al no haberse promulgado su norma de aplicación. Decirle a los patronos, a los empresarios, decirles, señores, parte de la democracia del capitalismo es el desarrollo del sindicalismo, es parte de esta democracia. Luego, pues, tratan de buscar una serie de unificaciones, de hecho, una ley muy importantísima, que es la ley Lavanger, porque fíjense que ellos tenían los sindicatos como clubes privados. Y esta ley de 1935 lo modifica totalmente y ya los crea como sindicatos.
pero inicialmente lo tenían como que eran clubes sociales. Y yo no sé, pues hay inclusive películas donde usted ve cómo estos clubes sociales, hace recientemente, no sé, pero hace un tiempo yo vi una película de un lugar donde era precisamente un club de trabajadores. Ya, por supuesto, imagínense un país desarrollado como podría ser, ¿va? Está totalmente abandonado. Pero lo interesante es de que ellos trataron de convencer de que los sindicatos eran parte del capitalismo. Y en cierto punto, pues es una gran verdad, es una gran verdad. Inclusive vamos a ver aquí como un presidente de Estados Unidos trata de decir que todo este es un problema de la Unión Soviética de Estados Unidos, lo cual tampoco es cierto, pues porque son sistemas imperialistas que tratan de conquistar el mundo. Hoy por hoy yo les puedo decir, Rusia para mí no es un país socialista, menos comunista, es un país imperialista como Estados Unidos. Y si no, vayámonos a hechos concretos. La venta de la vacuna, que la comercializaron en todo el mundo. Nosotros, de sistemas capitalistas, yo creo que en el mundo ya quedarán muy pocos sistemas socialistas y menos comunistas, ¿verdad? Porque una de las etapas que lo vamos a ver con la Unión Soviética es que el comunismo es que desaparece la propiedad privada y de ahora América Latina. Aún yo creo que Cuba ya tiene la parte de empresarios que usted puede invertir. Claro, yo le digo, pues ya las circunstancias de pobreza y esos son otros aspectos muy valiosos de la historia de estos países, pero estamos hablando del sindicalismo. Veamos qué pasa con los norteamericanos, por favor. Decime, Edgar. Sí, yo he visto que los países más desarrollados no son los más desarrollados, pero uno de los más desarrollados son los nórdicos, porque tienen una mezcla entre capitalismo y cosas del socialismo. Es como que ellos tienen un estado de bienestar en el que el gobierno trata de cuidar a sus ciudadanos e implementar varios programas, y a la vez es un estado capitalista para otros países, porque importa. Vean ustedes, cuando uno comienza a ver documentales, es increíble, por ejemplo, cómo protegen el medio ambiente, es increíble. Yo te digo, los salarios, la protección que tienen para la clase trabajadora, bueno, empresarios con mucha conciencia. Creo que en parte, pero yo creo que Nelson tiene una buena perspectiva de lo que sucede, pero nosotros creo que vamos a aplaudir a aquellos países que permiten el desarrollo, no solo de un grupo de empresarios, sino de la comunidad completa, Salarios justos, trabajadores capacitados. Entonces vamos a leer esto. Ya Stephanie se nos fue. Aquí estoy, licenciado. Bueno. Pero vamos a ver quién nos apoya, porque nos apoyaste. Jacqueline María José Peña, ¿estás por ahí? No. Sí, licenciado. ¿Me apoyas con esto del norteamericano? Ahora empiezo. Sí puedes, por favor, nada es obligado. Dice, pese a algunos intentos de unificación del movimiento obrero norteamericano, como la Organización de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, no sé si se pronuncia así, en 1880 el sindicalismo en la Reunión Americana nace propiamente en los albores de este siglo, con la fusión de las dos principales confederaciones, la AFL, American Federation of Labor, y la CIO,
Confederation of Industrial Organization, no sé cómo se pronuncia, la estructura sindical norteamericana se presenta. Vamos a ver. Aquí me le pone mucha atención esta organización de los caballeros del trabajo, ¿sí? Que es una unificación prácticamente que se da de dos grandes confederaciones. Miramos hoy, con la ayuda del gobierno, por favor. Con la ayuda del gobierno, el sindicalismo entró en una etapa de expansión y fortalecimiento a través de diversos ordenamientos. La ley Norris-LaGuardia, aprobada en 1932, la sección 7A de la Ley Nacional de Recuperación Industrial de 1933, en enmiendas fundamentales a la Ley de Trabajo Ferroviario de 1934 y la Ley Nacional de Relaciones Laborales en 1935. ¿Sigo? La esta sí es importantísima. Ok. La National Labor Relations Acta, me imagino, de 1935, conocida como Ley Warner, legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas e instituto de manera obligatoria. Un sistema de negociaciones y convenciones colectivas. Esta ley rescató a los sindicatos de la categoría de clubes privados en que los había ubicado la Suprema Corte en los casos Adair versus United States y Coppage versus Kansas. ¿Sigo? Sí, lo subrayado nada más. Ok. El procedimiento utilizado por la Federación Norteamericana del Trabajo para fomentar su crecimiento durante la década de los 40 consistió en la incorporación masiva de los sindicatos minoritarios de trabajadores mediante los sistemas de Closed Shop, taller agremiado, y de la Union Shop, taller sindicalizado. Permitime. Solo subrayado Ok. Del párrafo anterior también, porque no mira una parte. No, mira, ya dice con la segunda posguerra. Okay. El Estado federal se ha manejado frente a los problemas del sindicalismo partiendo de la premisa de que los sindicatos son figuras necesarias para el juego democrático y la economía norteamericanos, razón por la cual deberán sostenerse, limitando ciertamente sus eventuales abusos. Notablemente pragmático, el patrono norteamericano ha asimilado el problema, aceptando en su conjunto la dinámica de las llamadas relaciones colectivas, siempre que se trate de un sindicalismo que no cuestione los grandes principios del capitalismo en Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1959 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones de la Ley de Informes y Declaraciones Obrero-Patronales que legitima la intervención directa del gobierno federal tanto en las organizaciones en la organización interna como en los asuntos de las agrupaciones sindicales. Hacemos esto. Con el neoconservador. Sí. Jacqueline. Con el neoconservadurismo, sin embargo, ahí está bien, o en donde dice sindicalismo, perdón. Licenciado, perdón, me escucha. No tengas pena. Donde dice el sindicalismo, continúo. Sí. Okay. No dice el neoconservadurismo. Ok. Con el neoconservadurismo, sin embargo, la ideología se ha transformado en partido, llevando al poder mediante Reagan y su partido republicano. Tesis tan absurdas como aquella que sustenta que lo que caracteriza al mundo actual es el conflicto de civilizaciones entre Occidente y el comunismo, entre el este y el oeste, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El
sindicalismo en imperialismo actual, cuyos caracteres distintivos son: A. La transformación del énfasis principal de la rivalidad de repartirse en el mundo a la lucha contra la contracción del propio sistema imperialista. B. El nuevo papel de los Estados Unidos como organización de una tecnología que de carácter es internacional. Bueno, miren lo que pensaban los Estados Unidos. Ahora el soviético. Aquí le voy a molestar a alguien más, ¿sí? Alguien que no ha participado. ¿Quién nos apoya? Fíjense que este es aparentemente, aquí sí se le dio mucho auge al sindicalismo. Sí se le dio, no estamos hablando del carácter político de la Unión Soviética, estamos hablando de los sindicatos. O sea, cómo la Constitución los reconoció, cómo el Estado los consideró. Claro, ellos mismos consideran de que esto lo que provocó una burocracia increíble que hizo daño precisamente al sistema. ¿Quién nos apoya, jóvenes? Vamos, compañero. Buenas tardes a todos. El sindicalismo soviético, la ley que reconocía con grandes limitaciones la asociación profesional desde las modificaciones, de 1908 hasta la vigilia de 1917, quedó prohibida la práctica sindical en dicho país. El sindicalismo soviético se puede analizar en 3 etapas. La primera, de 1917 a 1921, considerada como la realización de la teoría sindicalista revolucionaria y en la que el artículo 26 de la Constitución soviética consagró la libertad de asociación profesional. La segunda fase, de la nueva política económica comprendida entre 1921 y 1928 y que se caracteriza por la sujeción de las organizaciones profesionales a las convenciones colectivas de trabajo. Esta nueva etapa aporta la formación de una auténtica legislación sindical. Por último, la tercera fase se inicia en 1928. Con la asimilación de los sindicatos por el Estado y la adopción del sistema de planes quinquenales a la Constitución de 1936 confirmó la naturaleza paramental de las asociaciones sindicales, reconociéndolas el carácter de organización públicas y confiriéndoles el derecho de voto. Por algún sector de la doctrina, el arribo del proletario al poder del Estado dentro de la Unión Soviética ha acarreado en realidad el saneamiento de una burocracia gubernamental que controla la vida política, y por este canal la economía, el sentido diverso, se afirma que tras haber derrotado el fascismo germano y el militarismo de Popón, el socialismo soviético orientó a otros pueblos en la lucha por la libertad proporcionada que mediante la vinculación de los pensamientos revolucionarios y la práctica de la revolución de las ideas políticas del marxismo como ciencia que sean de fuerza decisiva del progreso mundial del posterior. Bueno, todo este sistema, pues estamos hablando del sindicalismo como tal. Entonces, pero, realmente sabemos que es un sistema que fracasó, ¿sí? Yo creo que, miramos esta última parte, por favor, donde dice el derecho de los ciudadanos. Por favor, vaya. Ahorita voy, permítame. ¿Dónde me perdí ahorita? El derecho de los ciudadanos. El derecho de los ciudadanos al agruparse en organizaciones sociales
tiene rango de constitucional y se garantiza de esa forma efectiva por todo el sistema de las relaciones sociales existentes en la Unión Soviética sobre la base de la libre afiliación en los sindicatos de la Unión Soviética. Militan más del 90% de quienes trabajan en la economía nacional, aclaración hecha de que los derechos y deberes de los miembros obran en estatuto respectivo de cada organización. Bueno, lo interesante entonces es lo del aporte que hicieron todos esos sindicalistas. Estos movimientos sindicalistas en cada país. En todos, por supuesto, se tuvo un avance de una u otra manera. Esta ratificación universal, pues la vamos a dejar, que ya son las famosas asociaciones de carácter internacional. Sí, solo déjenme ver, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, pues ahorita ya vamos a entrar nosotros en la fase, ya estamos conociendo, por supuesto, parte de los sindicatos, ya hablamos del sindicalismo, pero nos falta todavía conocer etapas como, por ejemplo, las corrientes de pensamiento que hay, el sindicalismo coadyuvante, revolucionario, y después la libertad sindical. La libertad sindical es importantísimo, que la vamos a ver. Decime, María Augusto. ¿Qué tal? Y buena tarde. Perdone de ahí interrumpirlo. Fíjese que tenemos una duda ahí en el grupo, porque sí nos dan acceso con respecto a obtener alguna información del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, pero sí nos piden que seamos muy concisos en las preguntas que les vamos a realizar. La pregunta para ustedes, ¿usted nos va a proporcionar algún listado de preguntas o nosotros las vamos a tener que realizar? Fíjate que en cuanto al trabajo, les quiero contar de que el miércoles después del 15 de septiembre, un grupo de estudiantes va a hacer un simulacro de lo que queremos que ustedes hagan. A ellos, ese día, esa clase, pues se la vamos a dedicar completamente al trabajo, es el miércoles después del 15. Entonces, ahí vamos a ver todos los detalles, ¿oíste? Todos los detalles. De hecho, son estudiantes, es un grupo de estudiantes que yo me reuní con ellos y están trabajando, y ellos están precisamente, porque fueron dirigentes sindicales. De hecho, una de ellas ya discutió un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces ahí vamos a fijar todos los lineamientos. Hoy es el miércoles después del 15. Muchas gracias, Eli. Va, María. Pero jóvenes, si no hay preguntas, pues esta es parte de la historia, ¿va? Ya les va a parecer un poco más interesante, más que todo la libertad sindical. Y cuando entremos a la etapa del solidarismo, yo sé que van a haber pensamientos encontrados acá, quienes van a creer mejor en el sistema solidarista, en un sindicalismo. Ese pues ya es opcional del pensamiento que cada uno de nosotros podamos tener. Así es que si no hay pregunta, pues lo vamos a dejar por ahí. Solo le voy a pedir favor a Gerson. Si me puedes escribir, Gerson, y me mandas tu número de carnet y tu nombre completo, por favor, para yo revisar el examen. Leer, pero no sé por qué me entonces le puedo escribir. Pero sí, Gerson, yo quiero que estemos conscientes de la nota, porque pues así, ahí pues verificamos. No te puedo decir, yo también soy humano, me puedo equivocar, porque hay que a consecuencia de lo que el esmero que tuve del estudio que realicé, pues o sea, tampoco le digo de un 30, pues, pero yo te voy a revisar tu examen. Bueno, otra pregunta, jóvenes. No sé cómo podríamos hacer con referencia a las asistencias, porque no fue imprudencia ni negligencia no haber estado en las clases anteriores, ¿no? Por los cursos que me asigné con usted únicamente. Entonces, pero si quieres ese tema, escribí mejor y lo miramos personalmente, porque
para no intervenir nosotros en la carga. Pues, muy amable. Mejor me escribís y ahí juntos. Bueno, jóvenes, entonces eso, sé que las notas pues no están como realmente hubiéramos deseado nosotros que estuvieran. Fallamos en algunas cosas, preocupados las cosas que las repetí varias veces en clase y aún así. Otra cosa que me di cuenta es que el día que hicimos el repaso, para mí me causó mucha tristeza la poca cantidad de alumnos que teníamos conectados. Imagínense en ese repaso, si usted lo revisa realmente, ese repaso era importante. Si usted estuvo y no lo analizó despacio, pero si usted revisa ese examen con ese repaso, fue importante el repaso, fue importante, pero fue el día que menos conectados tuvimos, Entonces yo los quiero apoyar, pero siempre y cuando ustedes se dejen apoyar. Pero si no vinieron ni siquiera al repaso, entonces ya posteriormente se nos complica la vida, ¿eh? Sí, es la verdad, Ingrid, es la verdad. Pero imagínate, fue el día que menos alumnos estuvieron. O sea, sí, te fue a ver tu nota. Pero, entonces, sí, yo te digo, Saraí, Lincea Balanta hace un esfuerzo, pero yo necesito que ustedes estén pendientes. Pero imagínate, hicimos un repaso donde casi vimos todo lo del examen. Y fue cuando menos conectados había. Ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿eh? Porque yo más o menos voy viendo la cantidad de conectados y para el segundo parcial vamos a hacer otra vez el repaso. Pero si usted no tiene interés, dígame qué puedo hacer yo. O sea, eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Que yo sé que ustedes, la mayoría son trabajadores, pero a mí me ha agradado de ver, y lo digo con mucho respeto, alguien que cuando digo me puedes arreglar un artículo, no puedo porque voy manejando, voy de retorno a mi casa, me llena tanto el corazón que imagínate, todavía no solo va manejando posiblemente con lluvia, con un tráfico horrible, y todavía, de veras me llena el corazón, ve escuchando la clase, pero si es un buen grupo, yo te digo, por lo menos veo 100 alumnos aquí, no lo veo por ningún lado. Hoy mismo, si te garantizo, si yo comienzo a llamar, hay un buen grupo que solo dejaron la computadora y se fueron. Y el repaso, pues el repaso era para que todos estuviéramos juntos. No es regaño, pero sí es un llamado a la conciencia de que, no solo en mi curso, en todos, ustedes el otro año regresamos a presencial, se regresa a presencial. Entonces hay que irnos preparando, pues ustedes ya no van a ser alumnos nuestros, pero posiblemente vengan clases más exigentes. Entonces necesitamos de que ustedes también, oye, si va de repaso, y yo tengo, imagínate, de 200 tantos alumnos, habían como 110, entonces así no se puede, ¿va? Por más que uno nos quiera apoyar. Fíjate que hubieron preguntas tan claves ahí, que hasta las repetimos ese repaso, y la mayoría la tenían malas, nunca estuvieron en el repaso, nunca. Eso es lo que me preocupa a mí hoy, eso es lo que me preocupa. Solo por decir, aquí yo tengo aquí la variante, y te voy a decir, por ejemplo, la número 30. Vean, edad mínima para trabajar en matemáticas. No es posible que me hayan puesto 14 años, no es posible. No es posible. Imagínense, otros me pusieron 18 años. Nunca estuvieron en el repaso. ¿Cómo lo voy a apoyar? Si yo quiero que eso lo sepan ustedes para siempre. Entonces sabían bien, el artículo, ¿se recuerdan el requisito para ser director general? Esa es otra que se complicó. Pero si yo leo todas las preguntas del examen, son preguntas que las vimos en clase. Yo aquí tengo el examen, ¿no? Voy a ver si me da tiempo, lo vamos a ver juntos. Y el primer, por ejemplo, vean aquí, indique el número de decreto del que dio origen al primer código de trabajo. Hemos hablado que ese es el 330, lo hemos dicho 1000 veces, en 1947. Claro, posteriormente en el 61 aparece 1441. Hasta le he hecho énfasis de que en cuanto al Ministerio de Trabajo, casi es el mismo, el 274 casi está copiado literalmente. Les he explicado que como fue un gobierno de carácter revolucionario y otro carácter militar, el militar dijo, no señores, a partir de aquí se el Código de Trabajo.
Pero el 330 que yo lo tengo, si usted lee muchas de las normas que están en 1441, estaban en el 330. Fíjense que les di este grupo de trabajadores que les insistí cuando hablé de las cuatro bandos de huelgas, los precios de alimentos, les dije, miren, este sindicato, estos trabajadores sindicalizados, fueron a una huelga en contra de un sistema comunista por el alza del precio de la canasta básica. Se los dije, podemos ver la grabación, y por supuesto, les puse Brasil, Rusia o Polonia. Era Polonia. Y todos los que estamos viendo aquí, todos lo vimos en clase, lo vimos en el repaso, lo vimos en el repaso. Pero me extrañó, de hecho el licenciado Alan estuvo, y las del licenciado Alan. Entonces yo los quiero apoyar, pero necesito que usted tenga interés en la clase. Pero lo voy a apoyar y usted no se deja apoyar. Imagínate, repaso. Vamos, ¿qué profesor les va? Decime cuántos profesores hacen un repaso un día antes del examen. Todos nosotros tomamos la molestia de tomar el tiempo para hacerlo, pero necesitamos que usted nos apoye. Necesitamos que usted tenga interés en usted mismo, en su carrera. Yo estoy para bendecirlo, pero déjese bendecir. Pero imagínate, yo voy a llamar a veces, fíjate, pues, ¿por qué les digo participen? Porque si Gerson Samuel está siempre participando, yo te tengo en la mente, porque te quiero decir que yo veo las calificaciones, ¿oíste? Primero las pasamos en borrador y después en limpio. Entonces lo hacemos, ¿oíste? Entonces por eso me interesa. Yo te puedo hablar a gente aquí que yo la identifico ya muy bien, pero hay quienes nunca participan en clase, nunca. Y entonces, es que no me gusta hablar en público, por favor, va a ser abogado y notario. Y ahora todos los juicios son orales. Un día va a estar en debate, ni modo que está hacer, es que no me gusta, no le puede dar su caso que no me gusta hablar en público. No, señor, tiene que hablar en público. Entonces, lo quiero motivado, lo quiero motivado. No es regaño, es una motivación para que usted se deje ayudar. Pase buena noche, nos vemos si Dios quiere el día viernes. Y nada, que viernes. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Un abrazo. Buenas noches, licenciado.